Ahora mismo, pero ya toca hablar con Dunas Capital. Benito López Sors, director de cuentas de Dunas Capital. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Leticia. Pues encantada de poder charlar contigo. Mira, antes de nada, vuestra filosofía de inversión en Dunas Capital es preservar capital. Decís, preservar capital es nuestra filosofía. Bien, es una buena filosofía, pero ¿cómo llegáis a ella? ¿De qué manera conseguís preservar ese capital? Bueno, permítame, antes de entrar específicamente, eso es que es preservar capital sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro ADN efectivamente está preservar capital, pero también es gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, que van de la mano, pero no siempre es tan claro que vaya de la mano, ¿vale? Nosotros hemos diseñado 5 productos, que cada uno de ellos tiene mayor riesgo, pero en el fondo en cualquiera de ellos el objetivo es poder preservar capital según el perfil de riesgo de cada uno de los productos. ¿Cómo lo hacemos? Pues siendo flexibles, siendo multiactivo y dándoles herramientas a esos productos, a los gestores, para que puedan cubrir riesgos según vean cómo están en el mercado. Es decir, realmente lo que somos multiactivo con un sesgo de retorno absoluto. Eso suena rarísimo, lo del retorno absoluto, pero la verdad es que es, para nosotros, en nuestra opinión, es la mejor forma o las mejores herramientas que podemos tener en el mercado para poder cubrir las diferentes carteras. Uh -huh. Gama de fondos que nos puedas un poco explicar de Dunas Capital. Muy bien explicado y tenías razón también, Benito, en que lo primero era explicar qué es esto de preservar capital y luego ya cómo lo hacéis. Pero ahora conocer un poco esa gama de fondos. Sí, mira, pues para empezar, esta filosofía cuando el equipo gestor de Alfonso Benito y demás vinieron a Dunas Capital, venían de Aviva, tenían aproximadamente como 25 o 30 años de experiencia en gestión y tenían clarísimo que ellos tenían que enfocar los nuevos productos hacia este camino y desarrollaron una gama de 5 productos. 3 de ellos, los 3 primeros, son multiactivo de retorno absoluto, que es volatilidad 1, volatilidad 5 y volatilidad 10, y luego 2 bidireccionales, un equity europeo y un fondo indexado S&P 100, renta variable americana, que además cubre la divisa por. Esto es bastante novedoso porque es un fondo que imita un ETF. Todo el mundo está hablando de los ETFs, pero no nos olvidemos que uno de los grandes problemas de los ETFs es que muchos de ellos no son traspasables. En este caso, al ser un fondo español, sí lo es, ¿no? Y es réplica real. Lo importante de los tres primeros anteriores, de unas valor prudente, de unas valor equilibrio y de unas valor flexible, los 3 fondos de multiactivo de retorno absoluto, es que esta filosofía nos ha llevado a ganar este año un premio de la revista Hedge Fund Journal para el Dunas Valor Prudente por ser el mejor fondo con ratio Sharpe del mercado, ¿vale? Que al final ratio Sharpe, sin entrar en explicarlo al detalle, pero es relación rentabilidad-riesgo, ¿vale? Y este primer fondo, el Dunas Valor Prudente, con una volatilidad 1, la verdad es que es un fondo que los últimos 3 años lo ha hecho espectacularmente bien. Tiene a día de hoy 270 millones de euros. Seguramente alcancemos antes del verano los 300 millones de euros y, y es una apuesta en la que se están fijando muchísimas bancas privadas, asesores financieros, sociedad de valores, AVs, etcétera, porque es un fondo muy conservador, es un fondo que ha sabido mantener muy bien el riesgo bajo un control. Incluso el año pasado, en marzo del año pasado, que fue uno de los momentos más complicados en la historia en cuanto a caída más agresiva del mercado, supo mantener bajo control ese riesgo. ¿A qué se debe principalmente el saber mantener bajo control el riesgo? Principalmente porque no solamente gestionamos, o sea, al gestionar por riesgo,
no lo definimos como volatilidad. En folleto lo tenemos que definir por volatilidad porque es como se puede entender, pero lo cierto es que constantemente el equipo gestión está mirando diferentes riesgos que puede haber en el mercado y cuando no lo ve muy claro está en liquidez. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, el fondo sistemáticamente más o menos está en 2/3 partes liquidez y el resto está invertido para poderle dar un poquito más de rentabilidad a esa cartera. Bueno, Benito, tenía aquí, por supuesto, sabía ese reconocimiento que os habían otorgado. Enhorabuena por ese, bueno, premio, reconocimiento por Dunas Valor Prudente en relación a este fondo que ya nos has explicado un poquito. ¿Es una alternativa buena para los más conservadores en un momento de renta fija tan complicado? ¿Por qué? ¿Qué les dirías a esos? Bueno, tiene el prudente, ¿no? Ya en el nombre, que es algo que siempre se agradece, que tengan nombres claros esos fondos, pero en cualquier caso, ¿por qué se los recomendarías a estos clientes más Pues conservadores y por qué es un buen fondo para ellos? mira, una de las grandes ventajas, o sea, nosotros creemos que realmente lo que tenemos que estar invertido es según el ciclo. O sea, de hecho, es precisamente el motivo por el que no hemos querido tener más fondos direccionales, porque muchas veces los clientes conservadores eh, se sienten mareados con que este año es el año del high yield, este otro de subordinadas financieras, este otro de nos vamos a crédito de duración triple A, que eso evidentemente hoy en día es complicadísimo, ¿no? Pero quiero decir, se les va diciendo año a año qué es lo que tienen que hacer o dónde se cree que puede estar la rentabilidad. Nosotros, la idea de estos fondos, de que sean multiactivos, es que los gestores tengan la flexibilidad suficiente como para poder estar en los diferentes activos según vayan viendo oportunidades. A día de hoy, por ejemplo, mucha gente nos dice, no, pero es que ya no hay oportunidades en renta fija. Bueno, lo cierto es que está muy complicado poder tener rentabilidades en renta fija, pero por ejemplo nosotros podemos estar invertidos en, en convertibles híbridos que están fuera de dinero y que encima que son emisiones muy pequeñas, pues porque nosotros sí podemos hacerlo por volúmenes que manejamos y por el mercado que conocemos. ¿Por qué podemos estar? Pues porque por lo general en ese tipo de activo no pueden estar los fondos de renta fija, porque un convertible por definición no es renta fija, pero es que los fondos de renta variable tampoco pueden estar ahí porque no es un fondo de renta variable, pero es que encima claro, son emisiones a lo mejor que muchas de ellas son de 50 millones de euros o 60 o 70 millones de euros. Entonces, los grandes fondos de inversión tampoco pueden estar ahí y el cliente institucional grande tampoco, porque no se puede comprar una emisión entera. Entonces, nosotros sí podemos estar y estamos constantemente detectando qué pequeñas oportunidades hay. Más a más, grandes ventajas de esa gestión de riesgo y de tener tanta liquidez en cartera es que cuando hay correcciones en cartera, en mercado, nosotros podemos entrar en esas correcciones. Y sin embargo, muchos otros inversores lo que se han visto es se han visto obligados a vender esas posiciones porque se les ha ido por volatilidad, ¿no? Nosotros, sin embargo, podemos mantenerlo. Porque, insisto, al final, que 2/3 partes del fondo sea liquidez o cuasi liquidez, es un colchón muy suave para poder estar en momentos de alto riesgo, ¿no? Si a pesar de eso hay clientes que dicen, hombre, yo soy cliente conservador, pero no tanto y me gustaría entrar un poquito más de riesgo, pues podemos saltar de un volatilidad 1 a un volatilidad 5, ¿no? Que asume o puede asumir un poco más de riesgo. Y por supuesto, renta variable. Nosotros cuando vemos oportunidades en renta variable también entramos. Antes te decía que es importantísimo la gestión de riesgos. Nosotros, para que te hagas una idea y cómo utilizamos ese retorno absoluto, nosotros nos ponemos cortos en renta variable para precisamente cubrir nuestra posición más de high yield, ¿no? Porque existe una correlación importante entre la evolución de la renta variable y el high yield. Entonces, utilizamos esos cortos para poder cubrir esas partes de cartera o podemos estar cortos en duración, que de hecho ligeramente lo estamos, o podemos estar cortos también en crédito soberano, ¿no? O largos en dólar, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es cierto es que solamente hacemos lo que sabemos. Es decir,
no entramos, por ejemplo, a gestionar divisas, o yen, o renminbi, o etcétera, porque eso no sabemos. O cuando, por ejemplo, queremos invertir renta fija emergente, no lo hacemos seleccionando títulos de allí directamente, pues porque no tenemos las capacidades o el conocimiento. Entonces, preferimos hacerlo a través de un tercero, ¿no? Lo importante es esa gestión multiactivo, esa flexibilidad y, por supuesto, ese sesgo de retorno absoluto que nos ayude a poder hacer esas coberturas en determinados momentos o de forma estratégica. Dicen, Benito, que quien mucho abarca poco aprieta. Muchas veces es mejor eso, centrarse en lo que uno sabe hacer bien y hacerlo pues de manera excelente, más que bueno, pues, ponerse a explorar, ¿no?, otras alternativas. Creo que también estáis cocinando un nuevo fondo, o tal vez esté ya cocinado. No, efectivamente, Leticia, estamos cocinando. Bueno, yo creo que ya está cocinado. Lo que pasa es que todavía no nos lo ha autorizado CNMV. Estamos ahí a expensas de que pase una semana, 2 semanas para poder lanzarlo al mercado. Pero efectivamente va a ser lo que hemos hecho es un nuevo fondo que sea un paso más natural entre volatilidad 1 y volatilidad 5. Este fondo va a tener un objetivo de volatilidad 2 con un objetivo de rentabilidad Euribor 100 puntos básicos, que es un poquito más al fondo prudente. El fondo prudente tiene un objetivo de volatilidad 1 con un objetivo de volatilidad 1 con un objetivo de rentabilidad Euribor 50 puntos básicos. Luego, como puedes ver, es sumarle un poquito más de riesgo para esas carteras que no quieren tener o ya han dejado de ser sustituto de liquidez o sustituto del depósito y quieren un poquito más de salsa sin llegar a ser un volatilidad 5 que puede en algún caso puede ser quizás excesivo, ¿no? Pues le falta ahí el último fuego, ¿no?, el último gratinado, pero ya está ahí a punto. Benito López Sors, director de cuentas de Dunas Capital, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.